Periodistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador polemizan sobre el caso Culiacán. Comparece Durazo ante la Cámara de Diputados. Acepta errores. Operativo en Tepito no fue un fracaso, dice Omar García Harfuch. Custodios del penal de Morelos se van a paro. Alfonso y reconoce Durazo, por mi secretario aquí de Seguridad en esta la y Protección República Ciudadana, Andrés hoy 19 en el estudio de La Octava Luna.
Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta aventura periodística, mediática, un esfuerzo por acompasar los medios de comunicación a lo que sucede en nuestro país, al cambio que se produce, a la aspiración de tener una mejor información y de entender los procesos en los cuales nuestro país va caminando y va avanzando. Es un proceso en el cual hoy se inicia La Octava, una plataforma de internet, de radio y de televisión que proporciona información, análisis, debate, entretenimiento, deportes, tecnología, todo lo que importa en este México nuestro y en el mundo en general. Damos las gracias a quienes nos acompañan en este arranque de La Octava y dentro de su programación con La Octava Luna, que es este noticiero que va a estar de lunes a viernes de las 10 a las 11 de la noche. Es un momento importante para la comunidad que participamos en el Grupo Radio Centro, un Grupo Radio Centro que ha impulsado el cambio en el sentido de la información y que hoy apuesta a un criterio que pareciera ausente de otras noches informativas. Es La Octava Luna porque esta octava luna da más de lo que pueden generar otras noches informativas. Este es un esfuerzo en el cual el presidente del Consejo de Administración, Francisco Aguirre Gómez, el director general del Grupo Radio Centro, Juan Aguirre Abdó, el vicepresidente del Consejo de Administración, Francisco Aguirre Cranz, han hecho un gran esfuerzo para propiciar este esfuerzo de un cambio de informar, de analizar, de debatir, para que podamos avanzar en una cultura política que nos permita ofrecer lo que tanto creemos que se necesita en nuestro país. Credibilidad, sensibilidad, oficio periodístico, equilibrio y la completa seguridad de que en este ejercicio periodístico no hay mayor interés que el de servir a la comunidad. A usted que nos hace favor de acompañarnos en este arranque de La Octava y dentro de La Octava, pues este noticiero, La Octava Luna, que aquí inicia. Comenzamos. Hoy ha sido un día muy especial a partir de la conferencia mañanera en la cual se abordó el tema que sigue presente en la discusión pública, lo relativo al 17 de este mes, en el cual se realizó un operativo para tratar de detener a un personaje de los bandos del crimen organizado en el país, a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué aconteció? El gobierno federal ha hecho un especial esfuerzo por proporcionar información de lo que haya sucedido. Como ningún otro gobierno, este ha sido capaz de proporcionar información detallada, minuto a minuto, con la presencia y la participación de los secretarios de Protección y Seguridad Ciudadana, de Defensa Nacional y de la Marina. Pero aún así no parece suficiente lo que se ha ido explicando y se ha ido señalando. Eso propició hoy un debate mañanero, un debate en la propia conferencia, en la cual pues hubo palabras, pronunciamientos con un presidente Andrés Manuel López Obrador decidido a defender su postura y un gremio periodístico que también reivindicó el natural y además legítimo derecho a preguntar, a dudar, a pretender que haya más allá de lo que hasta ahora se ha planteado. Vamos a escuchar lo que ha planteado el propio presidente de la República respecto a este tema, el tema del informe de Culiacán. Y además, lo que más nos interesaba de todo, dar a conocer que se detenían las operaciones, porque estaba en riesgo la vida de las gentes. A mí, miren, hasta les voy a comentar algo. ¿Saben cuándo me enteré de que era falsa la foto? Antier, en la mañana.
Porque cuando la mostraron así, no le di importancia. Y les voy a decir por qué no le di importancia. Porque llegué a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente, se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de las gentes. Precisamente en esos momentos de presión respecto a los detalles de lo que ha sucedido en todo este proceso, no solo de los hechos en sí, sino de la investigación general que se ha ordenado, se dio hoy a conocer por instrucción presidencial el nombre del coronel que encabezó el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. Los detalles los tiene mi compañero Gaspar Vela. De manera inédita, un secretario de la Defensa Nacional dio a conocer públicamente el nombre de un coronel, encargado de un operativo fallido. Por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, reveló en la conferencia de prensa matutina que Juan José Verde Montes encabezó el dispositivo que se llevó a cabo el pasado 17 de octubre en Culiacán. El jefe, el que es el comandante del este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel de la Secretaría a nivel nacional, el que dirige los esfuerzos, es el teniente coronel Verde. Él es ese es su apellido. Verde Montes, coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, es jefe del Grupo de Análisis de Información del Narcotráfico. De acuerdo a autoridades castrenses consultadas, estudió en la Escuela Superior de Guerra de 1990 a 1994. El militar fue ascendido de teniente coronel a coronel a propuesta del entonces presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018. Llegó al área de inteligencia y control del narcotráfico por sus promociones en la institución castrense. Según la tabla de haberes del personal militar, actualmente percibe un sueldo neto de 72,363 pesos al mes. En la conferencia de prensa matutina de hoy, el general secretario también informó que la Fiscalía General de Justicia Militar inició una indagatoria contra Verde Montes por no informar ni pedir autorización sobre el operativo para detener a Ovidio Guzmán. De acuerdo al Código de Justicia Militar, el coronel de caballería podrá ser acusado del delito de desobediencia, el cual se castiga con 5 años de prisión militar, y si resulta en perjuicio a las operaciones, con 10 años de prisión. Para La Octava informó Gaspar Vela. La verdad es que de pronto pareciera que todos nos hemos vuelto expertos en los asuntos del crimen organizado, de seguridad nacional, de seguridad pública, muchos asuntos que están a debate. Es sano que nos preocupemos por estos temas y que participemos en el análisis y la discusión. Pero creo que también es muy importante que tengamos la voz de los expertos. Y en este caso, agradezco mucho que esté con nosotros en este lugar, en este estudio, José Reveles, un periodista y escritor que históricamente ha sido relevante en el análisis, en el estudio, en la documentación de los procesos diversos que han sucedido respecto al crimen organizado, a la delincuencia. Así es que, Pepe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Julio, muchas felicidades. Gracias, que estas Pepe. 8 lunas se multipliquen a la N potencia. Así sea, Pepe, muchas gracias. Pepe, ¿qué lectura le das a lo que está sucediendo? Hoy hubo una especie de explosión, de inflexión en el tema del análisis y la discusión sobre lo sucedido en Culiacán. Sí, parece que incluso le sorprendió al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí, que dijo, bueno, están ustedes muy excitados, muy se calentaron bastante, ¿no? Y vamos a dejarlo para mañana. Pero todavía sigue un buen rato, porque hay esa hambre de saber, esa hambre de informar, de muchas preguntas que uno a veces ni se imagina, pero que están en las mentes de todos los periodistas que acuden a esta mañanera. Creo que fue muy sano abrir de esa manera el debate. Es inédito, yo no digo nada más en México, en cualquier otro país, un presidente que se enfrenta a cualquier pregunta que le hagan, ¿no? Y que es capaz también de decir, yo voy a disentir de eso, ¿no? Y dar su propia opinión. O sea, como un diálogo abierto,
como un parlamento abierto, ¿no? Ciudadano representado por los periodistas. Y los 3 secretarios que estuvieron ahí, Defensa Nacional, Marina y Protección y Seguridad Ciudadana, por supuesto, que normalmente esos temas no se tocan, Pepe, no se abren. Sí, particularmente en el caso de la Defensa y de la Marina, ¿no? Que son instituciones que han estado más cerradas, más alejadas un poco de la política, pero que en esta ocasión dan pormenores y al presidente le gusta cómo explica, ¿no? No todo está dicho. Mañana continuamos, ¿no? Con esta discusión que me parece muy, muy sana. ¿Encuentras algún punto especial que te haya resultado muy sugerente, muy clave en toda la narrativa que se tiene? A mí me parece que todavía falta por discernir y tengo entendido que estará acá el secretario Durazo, que nos pudiera tal vez abrir el abanico de con quién se negoció, quién fue el interlocutor. Porque se dijo hoy en la mañana que se habían retirado las fuerzas en el momento que se decidió que ya se suspendía, se desactivaba el operativo. Pero no sabemos con quién se estaba negociando, no es una salida sordomuda, ¿no? Claro. Quizá a ciegas sí, porque no vimos más que un cachito de video cuando sale Ovidio, ¿no? Ovidio Guzmán López. Pero el resto de la película es muda hasta ahora, claro. Sordomuda. Entonces me gustaría saber qué fue lo que pasó. Y otro asunto que me queda en mente es que hubo ominosas amenazas en contra de no solo de militares que estaban retenidos algunos, sino contra la población misma, familiares primero de militares y luego con la población común, la ciudadanía de Culiacán. Entonces todo eso merecería tal vez una ampliación para que entendamos las razones últimas del por qué se deja, pues si no se deja en libertad, se suspende la aprehensión de Ovidio. Pepe, tú que has dado seguimiento al nacimiento y ocaso de cárteles, de grupos, de personajes, a partir del 17 de octubre, ¿qué sucede con el poderío del crimen organizado? ¿Sube de nivel y se coloca ya a un nivel de reto verdadero al Estado mexicano o finalmente son expresiones relativamente naturales de ese poderío ya conocido? Siempre hay el peligro de ese reto al Estado, pero normalmente Sinaloa se había mantenido, no en un bajo perfil, pero en un perfil normal. Esta, digamos, insurrección que hubo en Culiacán, con una especie de ataques a sitios muy específicos, a objetivos muy concretos, como si fuera una guerrilla organizada, me parece que sí rebasó todas las expectativas. De hecho, rebasó las expectativas del gobierno, pero también a nosotros como ciudadanos y como observadores. No debe volver a ocurrir. Creo que el gobierno tiene la capacidad de evitar caer otra vez en un juego tan peligroso en donde tiene que decidir entre la aprehensión de un capo, que no es el máximo capo, pero es un jefe del grupo de Sinaloa, que está pidiendo a Estados Unidos que lo aprendan para ser extraditado, ¿no? Que es el nacimiento de esta operación, que nos enteramos que tiene tiempo de estarse preparando y no fue finalmente una cuestión de rutina. Eso es lo importante. Queda unos segundos, pero me atrevo a preguntarte, Pepe, ¿la figura del presidente de la República queda lesionada o queda incluso fortalecida luego de este acontecimiento? Yo creo que se fortaleció en la medida en que, como el propio presidente está reconociendo, dice, hubo un error, ¿sí? Un error del tamaño que quieran nombrarlo, pero una operación fallida. Enmendar en el camino, que eso es muy importante, o sea, tú la está exhibiendo incluso esa valentía de tomar otro camino para evitar muertes de ciudadanos comunes y de militares y de sicarios y de todo el mundo, ¿no? Que podrían haber sido cientos y eso se evitó. Y para mí, pues eso es una buena salida, un buen resultado después del error. Bien, pues muchas gracias. José Reveles, es un honor que estés en este primer programa de La Octava Luna. Te agradezco que hayas estado aquí. Con muchísimo gusto, Julio. Gracias, Pepe. Y otra vez felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar, vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el Tigre Toño Molina para invitarlos a que no se pierdan toda la programación de La Octava. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuentan a su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía ese peligroso bache. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su barrio, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Ese es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido, pero no es porque se inunde por la basura, sino que está mal el drenaje. Esto ya lleva más de 4 semanas y ahí sigue. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. Esta farmacia se le hizo fácil agarrar y poner estacionamiento momentáneo en la banqueta. Sin embargo, hay muchos mexicanos que se sienten ofendidos de esta acción. Curiosamente, son los mexicanos gandallas que están siendo evidenciados por un ciudadano que decidió alzar la voz. Y pues aquí les encanta subir los autos a la banqueta, mira, como allá, este también. De hecho, hasta sin placas, la gente no puede pasar. Las imágenes que verán aquí, la mayoría son hechas por ciudadanos comprometidos que lejos de quejarse, pasaron a la acción descargando nuestra app Supercívicos. En nuestra campaña de rescate a una jardinera. Y si andas en silla de ruedas, pues no puedes. Y miren, paradójicamente que hay aquí un centro de rehabilitación para personas con discapacidad. Continúan el ecocidio y nadie les dice nada. En REC pensamos que el principal problema de nuestro país no es ni la desigualdad, ni la injusticia, ni el hambre, ni la pobreza, sino la apatía ciudadana. Mientras seamos ciudadanos apáticos, todo lo demás va a llegar. Hoy en los Supercívicos nos encontramos en la Ciudad de México, en la delegación de Adólar, la delegación Benito Juárez, porque vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer, doctor? Bueno, como cirujanos de banquetas, el día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Mancilla, conductor de noticias de 88.1 Radio Centro. Quédate, estás viendo La Octava. Si las cosas bonitas de la vida pudieran responder a un solo nombre, todas igual que tú se llamarían. Que tu nombre es sinónimo de vida, que tu boca es la boca de fresa que besa la mía, que tu piel es el tacto de luz que ilumina mis días, que eres todas las cosas bonitas que llenan la vida de luz y color. Eres todas las cosas bonitas. Si las cosas bonitas gobernaran al mundo, toda ley estaría sometida a tu gusto. Si las cosas bonitas gobernaran al mundo, toda ley estaría sometida a tu gusto. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Hoy ha sido un día especialmente agitado para el secretario Alfonso Durazo. Ha estado desde temprano en una conferencia mañanera en la que personalmente he de decir que lo vi vehemente en la defensa de su postura frente a un momento en el cual se dio una especie de pequeño motín periodístico exigiendo más información e incluso replicando o exigiendo más datos y más precisión respecto a lo que hasta ahora se ha informado en este tema. Luego estuvo en la Cámara de Diputados en una sesión también muy polémica con partidos de oposición exigiendo más información y emitiendo calificativos y etiquetas críticas hacia lo que hasta ahora se ha dado.
Me parece que en el fondo de lo que hoy estamos viendo es una oportunidad de debate sensato, de elevar el nivel de la cultura política y de que las posiciones, por confrontadas que sean, ayuden a que esclarezcamos asuntos vitales para el país, asuntos de gran interés, como es lo que ha sucedido en Culiacán, Sinaloa. En ese sentido, vamos a mostrar ahora, a tener una muestra de lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, donde hubo información y hubo comentarios y advertencias y señalamientos duros que compartimos en este momento. En primer lugar, que el error de este procedimiento es que estaban en un operativo y este gobierno en su estrategia de seguridad no contempla los operativos. Hay una inercia en algunas instancias. Estamos en un proceso de transición de una estrategia de seguridad a otra. Y en ese proceso se pueden cometer errores. Pues el Partido Acción Nacional en San Lázaro aprovechó la oportunidad y se lanzó duro en la comparecencia del secretario Durazo. Hubo mantas, carteles, bueno, hasta el conteo de los 43. Ante ello hubo pues infinidad de comentarios, de reacciones, de discursos en la propia tribuna y hubo, por ejemplo, el que pronunció el diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Espadas. Sí queremos la fuerza contra el crimen, no nos vamos a resignar. A quien le han matado un hijo, no le podemos pedir que no guarde rencores. No queremos más muertes. En este momento, señor secretario, contando al tiempo de que usted llegó, van 2 víctimas fatales más. ¡Asesinos! 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 Bien, pues recibo ahora aquí en el estudio precisamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, a quien agradezco que a pesar del día intenso que ha tenido, nos acompañe en este arranque de la octava y en particular de este noticiero, La Octava Luna. Alfonso, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación y los mejores deseos, Julio, y mi reconocimiento siempre. Gracias, Alfonso, muy amable. Pues eres el hombre del día, pero ya no sé si del día, desde el 17 de octubre estás en el torbellino o en tu ambiente. Bueno, es un espacio obviamente complejo, pero nada fuera de lo común al mismo tiempo en una responsabilidad como la de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El día de hoy fue particularmente intenso, pero también pudiera decir lo son todos los días, porque iniciamos yo en lo personal a las 5:15 de la mañana en Palacio Nacional. El presidente llega a las 6, un poco antes, y ahí revisamos los temas del día, entre otros el de Culiacán. Pero ya que hablamos de ese tema, ¿supo o no supo el presidente López Obrador con oportunidad del operativo que se iba a desarrollar ese día? No, ese tipo de operativos son generales, son comunes, son frecuentes. Yo informé al presidente una vez que se complicaban las cosas y que fue el momento en el que nosotros mismos, los integrantes del Gabinete de Seguridad, empezábamos a tener conocimiento de los acontecimientos. El presidente estaba por tomar un vuelo rumbo a Oaxaca, y como era un vuelo de 50 minutos, 1 hora, simple y sencillamente me dio la instrucción de comunicar con transparencia, de hablar con la verdad y de que cualquier decisión que tomáramos tuviera invariablemente como esencia y como referente el cuidado de la vida y la seguridad de los habitantes de Culiacán.
Y eso fue lo que hicimos. Alfonso, me resulta difícil, conociendo lo que ha sido el sistema político mexicano, la función de un presidente de la República, que no se le informara de que se iba a montar un operativo que ya existía, que se estaba ya planteando desde tiempo atrás, para detener al hijo de uno de los factores de poder criminal más fuerte del país. Bueno, es que el operativo tenía en curso varios días, precisamente en seguimiento a este presunto criminal, y hemos reconocido la precipitación con la que se llevó a cabo el operativo, porque los responsables de llevarlo a cabo estimaron que estaban frente a una oportunidad acaso irrepetible para detenerlo, y es en esa valoración que cometen los errores de precipitación, que no siguen los protocolos de autorización, y por eso es que está en curso una investigación que nos permitirá concluir en qué parte del proceso no se observaron los procedimientos. En toda esta historia hay muchos elementos, pero sobre todo hay uno que mucha gente desea saber. ¿Con quién se negoció el no continuar con la acción contra Ovidio Guzmán López? ¿Con quién se habló? A ver, ¿Devolvieron militares? ¿Cesaron el fuego? ¿Tuvo que haber una negociación? No, absolutamente no, Julio. Se construyen imágenes, presunciones y demás. No hay organización criminal en el país, por más fuerte que sea, que quiera enfrentarse con el ejército. Absolutamente no. Cuando nosotros no contamos con la orden de cateo y viendo los niveles de tensión creciente en la ciudad, ordenamos el retiro del personal que tenía controlado el inmueble en el que se encontraba Ovidio Guzmán. En ese momento empieza automáticamente a distensionarse la ciudad, una vez que nuestro personal no se había llevado detenido al objetivo. Insisto, porque no contamos finalmente con la orden de cateo. Así es que no era necesaria absolutamente ninguna negociación. A lo mejor desde fuera puede parecer inverosímil, pero desde dentro es evidente que ninguna organización criminal quiere enfrentarse al ejército. Consecuentemente, cuando nos replegamos, ellos también se repliegan. Y eso es lo que realmente sucedió. ¿Cuál es tu sensación después de todo esto? ¿Sientes que el gobierno perdió efectividad y presencia social luego de este incidente de Culiacán? Mira, es todo error y todo desacierto del gobierno nos representa un costo, y este no es la excepción. Pero al mismo tiempo estamos todos los integrantes del Gabinete de Seguridad plenamente convencidos de que tomamos la decisión pensando en no incurrir en bajas prescindibles en el conflicto de Culiacán. Finalmente, las vidas son irrecuperables, irreparables, y siempre podremos regresar a este objetivo, como finalmente tendrá que suceder en algún momento. ¿Por qué no hubo orden de cateo de manera oportuna? Porque hay una gran desconfianza entre las instituciones. Esa es otra parte que no se entiende. Si estuvieras en Estados Unidos, en Francia, en España, donde no hay los niveles de compromiso, de penetración, de complicidad o de corrupción de diversas instancias, tú solicitas una orden de cateo con toda la oportunidad. Aquí tienes que solicitarla en el momento que vas a llegar al inmueble, porque un minuto es suficiente para que haya una filtración. Entonces, se previó que podríamos conseguir de manera inmediata la orden de cateo, cosa que no sucedió porque la reacción de la organización criminal fue también inmediata. Y una vez que se eleva la presión social
y la presencia de los grupos armados en Culiacán, los propios responsables de la gestión de la orden de cateo estima que ya no hay condiciones para efectuar la orden de cateo, aún ante la eventualidad de que se hubiese obtenido. Consecuentemente, es en el momento en el que los integrantes del Gabinete de Seguridad, de común acuerdo, ordenamos el repliegue de nuestro personal, aún y cuando no fuese ya posible llevarnos al objetivo. Pero me dices entonces que el poder criminal presionó también al poder judicial para que no emitiera esa orden de cateo. No, absolutamente no. ¿Por qué no la emitió el juez que le correspondía el asunto? No. ¿La hubiera emitido? No. El procedimiento se plantea ante la Fiscalía General de la República con personal nuestro y personal de la Fiscalía, y de ahí se plantea al juez. Ni siquiera se trasladó la petición al juez porque la reacción de la organización criminal fue muy inmediata en Culiacán. Dentro de ese mismo esquema, uno de los momentos en los cuales se ha puesto mucha atención es en la falla de los operativos militares y de seguridad, pero ahí no deja uno de preguntarse, en Sinaloa, ¿quién manda, quién gobierna, es el cártel de Sinaloa? No, esto no significa desconocer que que es una organización criminal fuerte, con una amplia capacidad de fuego, como la vimos en diversas imágenes que circularon a través de las redes y muchas otras que no circularon, pero que los servicios de inteligencia recogieron y que nos permitieron a nosotros valorar que estábamos ante una situación grave en la ciudad, y esos son parte de los elementos que ponderamos en ese momento para tomar la decisión en los términos que lo hicimos. Es una organización criminal, repito, con alta capacidad de fuego, con un número muy importante de criminales asociados o a su servicio, pero además hicieron una convocatoria a ciudadanos en la que se les pagaban 20,000 pesos al llegar y 20,000 pesos al retirarse por determinados servicios. Consecuentemente, su capacidad de movilización fue mayor a la que tiene propiamente la organización. Alfonso, tú diste en la tarde de ese día una información acerca de que una patrulla militar iba recorriendo y casi por accidente hubo todo este enfrentamiento y así se dio. ¿Eso quiere decir que tú a esa hora no sabías que se estaba realizando el operativo militar? No, porque nuestras propias fuentes no nos compartieron la información completa, acaso preocupados por la precipitación con la que habían actuado. Pero antes de iniciar el operativo, ¿no deberían haberte avisado? Bueno, es parte de lo que estamos viendo. Por supuesto que debimos haber tenido conocimiento y hay un protocolo para la autorización de este tipo de operativos que en este caso en principio no se observó. La investigación habrá de arrojarnos en qué instancias se incurrió en alguna responsabilidad o en alguna irresponsabilidad. ¿Te has sentido maltratado institucionalmente? No, absolutamente no. ¿Aunque no te hubieran avisado? No. Suceden tantas cosas, Julio, en el país en términos de seguridad que pudiera aceptar casi de manera natural un error de esta naturaleza. Hay que ver lo que pasó en el penal ayer, de Morelos, y hoy siguen sucediendo cosas, y están sucediendo cosas en todos los penales del país, y en todo el país hay acontecimientos relacionados con la seguridad. Consecuentemente, en ese cúmulo es posible que se cometan este tipo de errores. No quiero justificarlo, pero estamos hablando de un equipo profesional que tiene en su
récord en su currículum detenciones muy importantes. No estamos hablando de personal improvisado. Nuestra estimación es que sobredimensionaron la oportunidad de tenerlo ahí a la mano, prácticamente sin personal de seguridad, lo que prometía ser una detención fácil, y eso fue lo que generó la precipitación. Sin esa precipitación de por medio, los términos del operativo hubiesen sido muy distintos a los que hoy conocemos. Te quiero pedir si podemos hacer un corte comercial y al regreso preguntarte si crees que siguen funcionando las comparecencias como la que hoy tuviste en la Cámara de Diputados, si eso forma parte de un ritual político que finalmente no tiene tanta trascendencia, y por otra parte que nos platiques por qué se encendió hoy la conferencia mañanera. Si estás de acuerdo, vamos a un corte comercial y ya volvemos. Bien, vamos a un corte comercial. Amigos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Quiero decirte que a partir de ahora, las noches de los sábados van a ser completamente diferentes. Las vamos a vivir a través de la hora más feliz, en La Octava 8.1. Programa de larga duración en donde nos vamos a emocionar, vamos a vivir, vamos a conocer lo que pasa no solamente en la ciudad, sino en muchas otras partes del mundo en la noche. No te lo puedes perder. La hora más feliz, los sábados a las 10 de la noche. Ahí nos vemos. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrero. No hay problema, Willy. Ellos también son guerreros. No te pierdas Guerreros en La Octava, aquí en el 8.1. Oye, ¿qué haces, Maitecita? Glugluteando, Florecita. No se pierdan el guajolotero a reventar, que es mi perdición. Yo soy Flora Amargo y recuerden, el guajolotero, el programa más chido y más ñero. Claro que sí, yo soy Maite Fierro y nos vamos a divertir muchísimo con este programa. ¡Adiós! Ahora mismo en el corazón de África, los rinocerontes están siendo orillados a la extinción. Los cazadores furtivos son mercenarios que matan a los rinocerontes por su cuerno y a quien se ponga en su camino. Afortunadamente existen los Rangers, guardianes de los animales, dispuestos a arriesgar sus vidas por ellos. Pero necesitan ayuda. Africam Safari envía regularmente equipo táctico y de protección a los Rangers para ayudarlos en su rescate de los rinocerontes. Pero en esta ocasión decidimos enviar algo más. Al Ranger Perfecto. Una persona altamente comprometida con el medio ambiente, bien capacitada para enfrentar los riesgos de la sabana, pero sobre todo con el indomable corazón latino. Bienvenidos a Rescate Táctico. Como ustedes saben, el día de hoy estamos buscando al nuevo Ranger mexicano. Los Rangers son soldados que dan su vida por los rinocerontes. Yo quiero preguntarles a ustedes si tienen las habilidades para ser el nuevo Ranger. ¡Sí! Se van a enfrentar Jota contra Alexa. Alexa es la primera en cruzar la red. ¡Ah, mis piernas! La gran tirolesa. Es la última oportunidad para ambos equipos de optimizar su tiempo total de recorrido, por lo que estamos a solo instantes de conocer al conjunto ganador.
Para encontrar a ese guardián ideal que nos ayude en el rescate, lanzamos este desafío. Rescate táctico. El desafío. Hola, soy tu amiga Mariana Martínez del Fonógrafo y tú estás viendo La Octava. Bien, pues seguimos en esta entrevista con el secretario Alfonso Durazo, a quien agradecemos su presencia en este estudio. Alfonso, bueno, ¿cómo te fue con los diputados? Que francamente ese formato ayuda a algo todo lo que vimos hoy en la Cámara de Diputados. Mira, yo creo que es una comparecencia siempre ayuda, pero creo que el formato no es funcional. En primer lugar, me parece a mí un formato muy acartonado, que no permite un intercambio en ambos sentidos de puntos de vista. Creo que no se entiende el rol de las comparecencias, que son oportunidades para el lucimiento personal, cuando deberían de ser oportunidades para el enriquecimiento de la visión, de las visiones recíprocas, que el funcionario salga de ahí enriquecido en su visión con la aportación de las y los diputados, y que los diputados se queden enriquecidos también en su información con las aportaciones de los comparecientes. En lo personal, creo que no es el caso. Finalmente, uno es como secretario, es convocado a comparecer. Los términos de las participaciones, el formato y demás, lo define la Cámara de Diputados, y uno está obligado simple y sencillamente a atenerse a ese formato. Fui legislador, creo que la Cámara haría bien en revisar esos procedimientos, lo digo no como secretario, sino como ex legislador, porque ahí en la Cámara hay mucho talento, y si se modificara el formato podría enriquecer ese talento y esa visión al secretario compareciente, pero la información del secretario compareciente podría enriquecer también mucho la visión de los diputados. Como exlegislador, exdirigente de Morena, como alguien que ha militado pues en toda la vida política, como secretario particular de Luis Donaldo Colosio, de Vicente Fox, como partícipe en el PRI, como partícipe en el PRD, en Morena, esta oposición que tiene hoy... No en el PRD. En el PRD, no, en Morena. Nada más en el PRI y en Morena. En el PRI y en Morena. En este trayecto que has tenido, hoy lo que ves, es una oposición que no está siendo funcional para el desarrollo democrático del país. Yo creo que toda oposición ayuda al proceso democrático. Lo que sucede es que no hay la madurez política para procesar la dimensión de la derrota que representó el triunfo de López Obrador. La cifra de 30 millones de votantes a favor de su candidatura es una cifra histórica, que ni con todas las trácalas también históricas que cometieron el PRI y el PAN una vez que estuvieron en el poder, ni aún así lograron llegar a una cifra ni siquiera cercana. La cifra más alta debe andar en los 16 millones de votos, incluido toda la trácala que ha acompañado históricamente a los procesos electorales. Creo que no ha habido la madurez política para procesar la dimensión de la derrota. ¿Qué pasó hoy en la mañanera, Alfonso? ¿Por qué se exacerbaron los ánimos de los periodistas ahí? No, yo creo que nada fuera de lo común. Un reportero defendía el hecho de que se hubiese publicado una información equivocada como verdadera, al amparo o bajo el argumento
de que nosotros, el gobierno, no habíamos informado. Y yo simple y sencillamente decía que efectivamente no habíamos informado, pero que la falta de información oficial no justifica el reconocimiento, como verás, de una información falsa. Y ahí, bueno... Pero es que era una especie de boomerang contra ti mismo, que ese día habías dado una información que no era afortunada, que no era exacta. No era, bueno, pero ahí, Julio, una cosa es dar una información equivocada que a ti las instancias correspondientes te proporcionan como cierta, como verdadera, y otra cosa muy distinta es la pretensión de un funcionario público de ocultar deliberadamente la información o de dar información equivocada con el ánimo de manipular a la opinión pública. Yo di la información que en ese momento teníamos. Cuando llegamos a Culiacán, 11, 12, 1 de la mañana, conocemos la información ya con detalles sobre el proceso, y de inmediato le comunicamos al presidente la nueva información, quien nos instruyó nuevamente que la transmitiéramos en una conferencia mañanera, ahora en Culiacán, con total transparencia y apertura. Y eso hicimos, es decir, hay una corrección de una información que nosotros recibimos como válida, que estaba equivocada. ¿Qué se hacía históricamente, Julio? Históricamente sucedió muchas veces. Se persistía en el error y para no evidenciar que se había dado información equivocada, se acomodaban las piezas. Nosotros no tenemos ningún interés en hacer eso. No es fácil asumir la responsabilidad de equivocarte en un tema de este tamaño y estamos pagando las consecuencias políticas, pero preferimos el pago de esas consecuencias a mentirle deliberadamente o proporcionar información equivocada de manera deliberada a la ciudadanía. Eso no lo vamos a hacer. ¿Crees que la prensa ejerció hoy una función correcta al preguntar, al insistir, al inclusive polemizar con el propio presidente de la República y con funcionarios como tú y los demás secretarios? Yo creo que la prensa juega su rol en la medida que inquiere, en la medida que pregunta, en la medida que investiga. No creo que sea correcto que tome partido, porque a veces se politizan tanto las posiciones que parece que tienen un alineamiento político. Eso es lo único que no me parece correcto, pero en la mañana no sucedió nada fuera de lo común. Hubo un intercambio apasionado. Creo que no es incorrecto que a veces expresemos nuestras pasiones, sobre todo si lo hacemos con honestidad y con respeto. Yo no le veo absolutamente ningún problema. ¿Consideras lesionada a partir del 17 de octubre la estrategia general de combate al narcotráfico? No, absolutamente no. Lo he repetido, no gusta, pero estoy convencido de que es lo correcto. Una falla en un operativo o un operativo que salió mal, un operativo fallido, no necesariamente invalida la estrategia de seguridad. La estrategia de seguridad es mucho más amplio. Este operativo ni siquiera llega a una línea estratégica de la política de seguridad. Tiene un gran impacto mediático y habrá que revisar cosas. ¿Solo mediático? No solo mediático, pero creo que la traducción más importante es la mediática, Julio. ¿Y la incertidumbre social? Bueno, la incertidumbre social se construye también a partir de lo mediático, porque en este evento lamentable se generó cualquier cantidad de información falsa que fue publicada, se fue recogiendo como verdadera y al cabo de repetirse 2, 3, 4 veces adquiere veracidad plena. Ahí asumo, nosotros tenemos parte de responsabilidad, pero en virtud de no haber
informado oportunamente, pero como lo dije en la mañana, cuando estás midiendo segundo a segundo los niveles de tensión creciente en la ciudad, en lo último que piensas, Julio, es en la información que vas a proporcionar. Estás dedicado a pensar exclusivamente en cómo tomar y operar la mejor decisión para la ciudadanía. Puede sonar retórico, pero así es. Bueno, hay funcionarios que tienen justamente esa facultad y ese enfoque hacia lo operativo, lo logístico, pero hay instancias de comunicación social del propio gobierno federal. Nada más que en ese momento no estaban involucradas, precisamente por lo precipitado del operativo. Si las cosas se hubieran dado en términos de protocolo, hubiesen estado todo el proceso acompañado por todas las instancias necesarias, incluidas la de comunicación. La de comunicación estuvo ausente precisamente por la precipitación del proceso. ¿Hubo momentos de desesperación o de enojo del presidente de la República por estas fallas que estaban sucediendo? No es un momento de enojo. Parte de creo yo que una de las características fundamentales del presidente es el temple para asumir, para cumplir la responsabilidad encomendada. Y el temple significa mucho. Por supuesto que no es anuente con un error de esta naturaleza, pero tampoco debo reconocer que tampoco se le descompone el carácter. Temple como el tuyo que dices, no voy a renunciar? Bueno, mira, Julio, estas responsabilidades ni se buscan ni se renuncian. Se asume la responsabilidad y se cumple hasta que llega el tiempo en el que hay alguien con mayores posibilidades de éxito viene al relevo. No debemos de sorprendernos de los relevos, pero lo más fácil sería renunciar. Pero una renuncia en estas circunstancias es una claudicación. Lo que tenemos que hacer los que estamos es enderezar los procesos, los procedimientos, corregir, mejorar, eficientar y garantizar que experiencias fallidas como la que conocimos el jueves pasado no se volverán a repetir en el gobierno. Alfonso, para cerrar esta plática y agradeciéndote la oportunidad, no puedo dejar de pensar en que has sido partícipe de momentos históricos, el acompañamiento de todo el proceso de Luis Donaldo Colosio, la participación en el primer gobierno de alternancia con Vicente Fox, luego el acompañamiento y la lucha con Andrés Manuel López Obrador. Y hoy estás colocado en el centro del Torbellino y en un lugar con mucho peligro físico, personal. ¿Estás feliz y contento de lo que hoy haces? Mira, estoy satisfecho de la responsabilidad. No escatimo esfuerzos para cumplirla en los mejores términos. No puedo decir que tenga desencanto alguno, que tenga sinsabores, que me gustaría que las cosas fuesen distintas. Sí, pero me siento plenamente comprometido y cada experiencia como la de la semana pasada me obliga invariablemente a conducirme en los mejores términos como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Soy una gente formada para servir al Estado, así me he asumido desde el asesinato de Luis Donaldo y consecuentemente tomo mis decisiones pensando invariablemente en los intereses generales del país. No defiendo intereses personales, intereses de grupo, intereses parciales. Consecuentemente, eso me da una autoridad moral ante mí mismo para defender posiciones como las que defendí hoy en la mañana en la conferencia mañanera. Muchas gracias, Alfonso. ¿Para 2024 habrá ya una mejoría? Paulatinamente la vamos a ir percibiendo.
ya hay un punto de inflexión, aunque se resistan a aceptarlo, pero los niveles de crecimiento del homicidio doloso, del robo de vehículos y de otros indicadores de incidencia criminal son ya menores que los del año pasado, por ejemplo, y eso poco a poco va a ir goteando, pero hay que recordar que el instrumento fundamental para garantizar mejor seguridad a las y los mexicanos es la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, nos guste o no, requiere de un tiempo para su maduración institucional. Tenemos ya 72,000 elementos desplegados, pero necesitamos 150,000. ¿De dónde los saco en términos de presupuesto, en términos de reclutamiento, de capacitación? Todo eso requiere tiempo. He dicho que este problema no se generó de un día para otro y tampoco se va a resolver de un día para otro. Plantearlo así sería francamente irresponsable. Te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, Alfonso Durazo, secretario de Protección y Seguridad Ciudadana. Muy amable. Gracias, mi estimado Julio, Gracias. Mi reconocimiento y mis mejores deseos. Gracias, muy amable. Vamos a hacer un corte comercial y volvemos. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. Junto con magos increíbles y auténticos y profesionales, va a estar el Mago Sasso acompañándome y todos los magos que a nivel nacional son de los más prestigiados en el mundo del ilusionismo. Vamos a hacer un poco de magia. ¿Les gusta la magia? Una de las reglas de la física es que un sólido no puede atravesar otro sólido, ¿ok? Pero es solamente cuestión de encontrar un punto para que las ligas... ¡Wow! Acompáñenos porque vamos a tener así, vamos a acercarnos a ustedes. Nosotros vamos a ir hacia ustedes para hacerles, por ejemplo, magia en la calle. Quiero que por favor a esa carta, en la parte de arriba le pongas, no sé, tu nombre, un dibujo. Es un rey y justamente en la parte de aquí tiene tu firma. Todos tenemos la oportunidad de soñar, de recrear nuestras fantasías, de pensar que tenemos la capacidad de lograrlo todo y un servidor va a tratar de llegar hasta ustedes para lograrlo a través de la magia, para cumplir todos sus sueños. Y en esta ocasión vamos a cumplir el sueño. No sé si sea sueño para ella o una pesadilla porque esta personita hermosa quería conocer a un servidor, Gabriel Escamilla. Si ustedes quieren cumplir sus sueños, solamente contacten a través de redes sociales. Quieren conocer a alguien, han deseado algo por mucho tiempo. Bueno, pues... Qué guapo. Gracias. Por supuesto, en el mundo de la magia también hay pequeñas trampas y pequeñas cosas que les vamos a enseñar para que ustedes sean capaces de ganar cualquier apuesta como estas. La idea es que en un minuto tienes que, bueno, en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla y los espero porque tenemos muchas cosas para ilusionarlos y para emocionarlos con la magia cerca de ustedes. Muchas gracias, es La Octava, aquí nos vemos.
Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Le comparto información reciente en el sentido de que ha habido una explosión en Xochimilco. Hay 8 heridos y 3 de ellos de gravedad. Por otra parte, vamos a pasar a analizar asuntos económicos que son de fundamental interés para entender lo que sucede en este ámbito en el que a veces nos llegan los datos, las estadísticas y no tenemos todo el contexto. Por eso es que hoy, cuando nos hemos enterado de lo que ha decidido el Instituto, el INEGI, respecto a datos del Producto Interno Bruto, con contracciones, con datos que son preocupantes en varios ámbitos, le hemos pedido al doctor Adrián Escamilla, él es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, que nos ayude a desentrañar pues todos estos asuntos. Adrián, buenas tardes. Hola. Noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación al programa. Al Estoy contrario, muy contento. Qué bueno, muchas gracias. Bueno, vemos todos este tipo de datos, el Producto Interno Bruto cayendo 0.4% a tasa anual por primera vez desde la crisis del 2009. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que esto significa que la economía se encuentra estancada, vamos a decirlo de esa manera. Hay que distinguirlo de una recesión. Una recesión es algo más complicado, es cuando estas tasas que se están presentando lo hacen de manera consecutiva, por más trimestres o incluso por un año. Ahorita estamos en un momento de estancamiento, se podría decir. ¿Y qué es una economía estancada? ¿Cómo es o qué? ¿Cuál es la determinación de esto? Yo creo que esta es una buena oportunidad para debatir al respecto, dado que estamos en una coyuntura peculiar, ¿no? A mí me parece que este es un momento de muchas transformaciones, se está planteando un gran cambio estructural y yo creo que desde esa perspectiva esto se podría entender como un proceso de ajuste. Hay un ajuste en muchos sentidos, hay una supervisión de cómo se ha venido gastando, se está analizando si lo que se gastaba en donde se gastaba antes es en lo más prioritario. Hay un replanteamiento en cuanto a la estrategia económica. Ahora pues se busca impulsar que el sector energético sea la palanca del desarrollo. Entonces están habiendo muchos cambios estructurales. También me parece que es una oportunidad para replantear el consenso social entre Estado, empresarios y ciudadanía acerca de qué significa el crecimiento económico, ¿no? Muchas veces el crecimiento, en aras del crecimiento económico, por ejemplo, pues hemos descuidado los derechos laborales. En aras del crecimiento económico hemos descuidado la cuestión de la naturaleza, ¿no? La contaminación. Y creo que ante estos acontecimientos habría que replantearnos este consenso. Crecimiento económico sí, pero ¿a costa de qué? ¿O acompañándose de qué? Los críticos dicen que si no hay crecimiento económico, no hay riqueza para distribuir. Entonces, si no hay crecimiento ahora, lo que podría suceder es lo que mucha gente teme, que es que no haya desarrollo económico, que no haya dinero circulante, que no haya movimiento y se vaya en una cadena negativa. A mí me parece que la economía mexicana es una economía ante todo desigual. Es una economía que ha generado una riqueza impresionante en los últimos 35 años, pero esta se ha distribuido de una manera muy inequitativa. Tenemos sectores de la población muy reducidos que han acumulado y han concentrado los ingresos. Bueno, hay varios datos que reflejan el número de familias y personajes que son los más ricos del mundo y sin embargo una gran masa de población que se ha venido quedando atrás. Sí es importante estas observaciones que hacen los especialistas, pero también creo, desde mi opinión, deberían estar acompañadas de un proceso de redistribución del ingreso. Bien, pues entonces en general aguantar a ver cómo vienen los nuevos reportes económicos. Bueno, se nos ha dicho que hacia el tercer año de gobierno, cuarto año, ocurrirá una reforma fiscal, que es una gran necesidad a mí me parece,
para poder tener más recursos y que esos recursos se puedan invertir en infraestructura, programas sociales, que esa podría ser una manera de reactivar la economía. Ahora, también aquí queda pendiente la tarea, hablando de este consenso social, la tarea de los empresarios. Se enfoca mucho esta situación por el lado del gasto público, pero también me parece que la inversión privada habría que revisar cuál ha sido su papel. Fíjense, perdón Julio. No, adelante, adelante. Este es el primer paquete económico que hace este nuevo gobierno. Recordemos que en el anterior todavía venía la inercia del sexenio de Peña Nieto y muchos pues temían que este fuera un gobierno irresponsable, que gastara demasiado, etcétera. Y lo que vemos es un ejercicio muy prudencial en el paquete económico que a manera de ver las cosas está mandando incentivos a la iniciativa privada de que no se van a ver afectadas sus inversiones, de que no tienen todo el clima de negocios para actuar. Y en ese sentido, pues yo esperaría una mayor participación del capital privado en esta tarea, insisto que es de todos, hay que replantear ese pacto social. Muchas gracias, Adrián, gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Bueno, deseo el mejor de los éxitos para este gran programa. Gracias, muy amable. Gracias. Los hechos violentos registrados la noche del martes en una fiesta infantil en la alcaldía de Iztapalapa dejó sin vida a 2 adultos y un menor de 4 años. Los familiares de las víctimas informaron que los fallecidos se dedicaban a la venta de ropa de paca en uno de los tianguis más grandes de la capital. Me acompaña David Santiago, reportero de La Octava Luna, para que nos informe todos los detalles. David, ¿cómo estás? Muy bien, Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues fíjate que fuimos allá a esta colonia, Santa María de Iztahuacán. Como bien lo refieres, fue un grupo de varios sujetos, llegaron, irrumpieron en esta fiesta, una fiesta infantil, Julio. Esto es creo que lo más importante, más impactante, que ya no le importa tanto a la gente respetar a los pequeñitos, ¿no? en esta situación. La principal línea de investigación hasta este momento es un posible conflicto entre comerciantes. Rubén Rodríguez, que es uno de los asesinados, él tiene 30 años de edad y bueno, esta persona se dedica a la venta de paca, de diferentes productos en el mercado del Salado y también en el mercado de las Torres. Entonces, este conflicto viene desde marzo de este año. Hay diferentes disputas, incluso el pasado mes de marzo y también en febrero, se ocurrió un asesinato de otro comerciante, también en el mercado de Salado. Entonces eso también habla de alguna posible mafia que estuviera ahí operando en esta zona de Salado. Platicamos también con algunas personas ahí en esta zona de Santa María de Iztahuacán y nos refieren que hay mucha inseguridad en esta zona. Si te parece, vamos a ver lo que nos dicen algunas personas que nos entrevistamos. Adelante, por favor. Ahorita la situación ya no es nada más con la gente adulta, sino con menores también, ya es parejo, tanto en la calle como en casa ya uno no está seguro. Anoche me asomé como a las 9:30 y había un montón de niños ahí jugando, pues se veía una fiesta normal, tranquila. Ya después se oyeron los balazos, pues ya. Pues son parte de estas historias frecuentes que suceden, pues no solo en la Ciudad de México, sino en muchos lugares del país. Y sobre todo, Julio, en Iztapalapa, es una de las zonas donde más opera precisamente diferentes grupos de narcomenudistas. Hay muchos delitos, de hecho, justo exactamente en esta colonia Santa María de Iztahuacán, se han registrado en lo que va del año 216 carpetas de investigación, de las cuales pues la mayoría son por violencia familiar, le sigue también el narcomenudeo y también los homicidios en esta zona de la ciudad. Pues David Santiago, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, David. En otros temas, a pesar de que 31 de los 32 detenidos en el operativo de la Unión Tepito ya fueron liberados, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que no considera esta maniobra como un fracaso. Vamos a ver la siguiente información que nos proporciona Laura Alanís.
El revés que el Consejo de la Judicatura Federal dio a la policía de la Ciudad de México con la liberación de 30 de los 31 presuntos delincuentes detenidos en el operativo del barrio de Tepito del pasado 22 de octubre, vuelve a poner a la corporación capitalina en el centro de la controversia. Detenciones arbitrarias, informes policíacos plagados de irregularidades e imprecisiones, como la ausencia de una firma responsiva, son solo algunos de los problemas. Inclusive parece ser que ni siquiera estaba el informe policial homologado firmado. Es decir, no teníamos ni siquiera responsable de que hizo el llenado y que hizo la presentación de estas personas detenidas ante el Ministerio Público. El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna echó abajo una a una las declaraciones policíacas vertidas en ese informe. Los 3 jóvenes liberados no fueron detenidos en la calle de Peralvillo 33, sino más bien en la de Jesús Carranza. Tampoco fueron aprehendidos a las 6 horas, sino más bien fue a la 1 de la madrugada. Y aunque la lógica haría pensar que los reveses federales harían reconsiderar el actuar policíaco, el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se rehusó. Para nosotros el operativo fue un éxito. Se desarticuló uno de los centros de operaciones del crimen de los más importantes que hay. Se aseguraron una gran cantidad de drogas, armas de fuego. El desaseo y las malas prácticas del caso anterior es tan solo un breve ejemplo del actuar cotidiano policíaco en todo el país. Explica así la coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, María Novoa. Esencialmente lo que está pasando con la policía y los ministerios públicos es que no tienen un servicio profesional de carrera. ¿Qué pasa con esto? Que aunque tú los capacites, la alta rotación que tienes en este tipo de operadores, no te permite mantener un desarrollo institucional y personal. Y mientras hoy solo queda un detenido sobre el caso Tepito al que le siguen revisando su situación jurídica. La analista agregó que este solo es un pequeño ejemplo del problema estructural de fondo que existe al interior de la policía en todo el país. ¿Qué sucede en el penal de Atlacholoaya, Morelos, luego de las tragedias recientes? De eso vamos a enterarnos mediante esta información. Tras 2 días de actos violentos en el interior del Centro de Reinserción Social Morelos, custodios decidieron parar labores para exigir medidas de seguridad y el despido de los mandos de este penal. Desde el martes de esta semana, riñas entre grupos rivales de la delincuencia organizada dejaron como saldo 7 presos sin vida, entre ellos Raimundo Isidro Castro, el Ray, señalado de ser el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Morelos. En la mañana de este jueves, un grupo de internos retuvo a unos 40 custodios del turno saliente para exigir que elementos de las fuerzas federales no ingresaran a las instalaciones. Ante esta situación, los custodios del turno entrante decidieron parar labores. Todos estamos aquí afuera, nadie ha ingresado. O sea, el penal está sin custodia en este momento. Así es. ¿No se van a retirar hasta qué momento de aquí afuera? Hasta que nos den una respuesta. ¿Cuáles son las peticiones? Entiendo que ya firmaron un manifiesto. ¿Cuáles son las peticiones más importantes? Las más importantes, que se vayan los jefes, que nos hagan valer. Los jefes que acaban de mencionar las compañeras, coordinador, directores generales, el director de reinserción social. Necesitamos un estado de fuerza mayor y sobre todo que no vayan a tomar represalias en nadie en contra de los que estamos aquí presentes. No podíamos entrar porque querían que señalaran los mandos, ya saben ustedes más o menos los nombres que son, querían que entráramos y señaláramos a cada interno. Este fue. A eso nos negamos, a trabajar no. ¿Sí? Y no es por miedo, ni por temor, ni nada. A nosotros nos tocó el turno anterior todo el refuego allá adentro. Están todos los compañeros aquí que no van a dejar. Entonces lo único que queremos es, si la petición es que se lleven a los conflictivos y los mandos que están mal, es la única petición que se está haciendo por parte de todos los compañeros. Tras el paro de labores, elementos de la Policía Federal trasladaron a los 26 presos señalados de participar en los actos violentos a otro centro de reclusión en Morelos. Además, lograron la separación del cargo del director operativo del penal y de la directora general de centros penitenciarios. Para la octava, Héctor... Antes de despedirnos, le comento que a la 1 de la mañana de Ciudad de México, las 12 horas de Tijuana, entra en funciones el gobierno de Jaime Bonilla Valdés, el candidato que presentó Morena, que triunfó, pero que fue por 2 años y que sin embargo
ha hecho una serie de maniobras para tratar de quedarse 3 añitos más, de 2 años en las urnas a 5 años por maniobras legislativas o legaloides, como queramos ver. El propio Instituto Nacional Electoral ha anunciado esta noche que impugna ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación el decreto que ha ampliado el periodo de gobierno del mencionado Jaime Bonilla. Faltan por cumplirse varios procedimientos judiciales que habrán de determinar si la maniobra realizada por Bonilla en Baja California va a cumplir su objetivo o será echada abajo en términos judiciales. Es la información más actual, es lo más interesante de este día. Hemos pasado revista a los asuntos que creemos que forman la agenda interesante de este país y al mismo sentido le informamos de lo que seguramente mañana usted va a leer con comentarios, análisis, columnas en los diarios y los medios de comunicación mañana. Esta es la octava luna. Más información que cualquier noche informativa. Gracias por estar en comunicación, gracias por habernos acompañado. Esto es La Octava, Grupo Radio Centro, y esta es La Octava Luna. Gracias por esta noche. Saludos cordiales. Ya llegó la octava. Hola, ¿cómo están? Yo soy Maite Fierro. Yo soy Flor Amargo. Y esto es El Guajolotero de Mañanita. Nosotros vamos a estar desde las 5 de la mañana con todos ustedes para que se levanten, sepan qué hora es, se pongan las pilas, a ver las primeras noticias, divertirnos muchísimo, qué desayunar, qué cosas padres podemos hacer para empezar el día con muchísima energía. Ya llegó la yo te canto, te levanto, te sacudo, voy soñando, contagiando mi alegría, mi esperanza, mis mañanas. Les quiero decir que lo más importante de este programa van a ser ustedes. Nos vamos a ir en la micro del amor, vamos a ir con los vendedores de tamales, nos vamos a echar la guajolota y sobre todo vamos a mandar buenas vibras, mensajes motivacionales y que venga ese grito del camión. ¡Wow! ¿Tú qué consejo le das a la gente para que se despierten a las 5 de la mañana y no digan, odio mi vida, que hago despierto a las 5 de la mañana? La actitud lo es todo. Si usted desde el día empieza su introducción con 100% de actitud, su actitud y al final de cuentas su día va a terminar arrecho. Al final de cuentas su conclusión de su día, usted va a ser la mejor persona. ¡La vida! ¡La vida! ¡Ra, ra! Unidos corazones, sensaciones y emociones, con un solo motivo, ponerme en movimiento contigo, el guajolotero. Súbale, hay lugares. Ya llegó. ¿Cómo se llama usted, galán? ¡Tan guapo! A ver las manos, Fer. ¡No está casado! ¡Felices, hermano! Estamos muy contentos de también convivir con nuestra tierra de Ecuador, porque toda América Latina y todo el mundo somos uno mismo. Ese es el mensaje más importante. Todos somos iguales. Chambeadora, tan linda y soñadora. ¡El encargo se recorra! Sube la vecina. Y recuerden que no se pueden perder El Guajolotero de Mañanita de 5 a 7 de la mañana. ¿En qué canal lo podemos ver? En el 8.1, recuérdenlo, la octava, la alternativa en televisión. 8. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente.